Hola amigos de Recuperando Historias. Hoy es sábado 24 de mayo del 2025, ya al atardecer, con pocas horas de luz solar, aunque estamos en plena primavera y son más horas de luz solar en estas latitudes del continente americano. Les estoy hablando desde Monterrey, Nuevo León, México. Y en esta ocasión vamos a intentar recuperar, como la mayoría de las historias que aquí narramos, historias muy específicas, muy particulares, que pocas veces entran dentro de los temas históricos relevantes, en este caso de la región noreste mexicana, pero que lo vamos a ligar a algún punto de la península ibérica donde antes del siglo XVI se desarrollaron algunas historias específicas que asocian a algunas de las primeras familias que vienen a dar a la eh, pues ambiciosa tarea, difícil tarea, de conquistar y colonizar el nuevo reino de León en lo que entonces era la frontera septentrional novohispana. Pues, ¿en qué punto de la península ibérica vamos a ubicarnos? Vamos a ubicarnos en la frontera castellano-alavesa, que ya hemos hecho referencia a esta frontera, y vamos a tratar de ilustrar eh, a través de algunos textos que se han escrito y que son producto de arduas investigaciones, en donde se han localizado documentación del siglo XV y que se ha nutrido toda esta documentación del siglo XV con muchas otras historias documentadas de toda la región, de toda el área circunvecina al punto donde vamos a tratar de ubicarnos. Pues esta área donde vamos a ubicarnos está identificada como una región perteneciente a Burgos. Burgos es una de las ciudades principales desde la época medieval, castellana desde luego, pero que por momentos compartió territorios o arrebató territorios o devolvió territorios con el vecino, con la vecina región de Navarra o la vecina región vasca. Y bueno, independientemente de toda esa historia territorial, lo que ahorita nos interesa es, como es bien sabido en los rescates o en las recuperaciones históricas, es adentrarnos en el origen sefaradí de buena parte de las familias que vienen a a colonizar básicamente y a pacificar el nuevo reino de León, ya, bueno, tanto desde su primera fundación, o la segunda, que fue más oficial, o inclusive la tercera, que ya tuvo carácter más definitivo en la historia del nuevo reino de León, que entonces era un amplísimo territorio que incluía las actuales regiones de Texas, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, parte de Durango.
Así es que era un vasto territorio. Bueno, pues vamos a ubicarnos entonces en, en esta parte de burgalesa que, que hasta la fecha sigue siendo controlada por Burgos, sigue siendo considerada como un condado perteneciente a Burgos, en Castilla, pero que está enclavado en Álava. Ya lo hemos observado en varios videos previos, pero ahorita lo vamos a enfocar en función de un libro que se llama Padrones y Antroponimia Judía del Condado de Treviño en el siglo XV. Su autor es Ricardo Muñoz Soya y estoy hablando de una edición del 2013 bajo una colección de Hispania Judaica, del Boletín de Hispania Judaica. Bueno, también ya hemos hecho, por lo menos en otro video de hace ya varios años, referencia a este texto que es muy revelador y que es tal vez uno de los libros de investigación que más me ha servido para adentrarme en la judería de esa área que en el medioevo tuvo importancia y que ya también lo hemos platicado en otros videos desde otro tipo de enfoques. Ahora, para contextualizar el contenido de este gran libro de investigación, pues quiero ubicar por lo menos a 3, 4 personajes, ¿no? Repito, esta labor de investigación recupera información del siglo XV, ¿verdad? Pero vamos a ubicarnos en la época final del XIV, ya muy cerca del inicio del siglo XV, y vamos a mencionar al rabino de Burgos, que fue rabino de Burgos posteriormente, pero que llevaba por nombre Salomón o Shlomo Halevi, que ya una vez que se convirtió al catolicismo adoptó el nombre de Pablo de Santa María. Bueno, Shlomo, el nombre original era Shlomo ben Itzhak Halevi y lo conocían como el burgense. Nace en 1350 en Burgos y muere en 1435. Y repito, fue un rabino, un poeta erudito, un historiador hispano-hebreo judío, converso al cristianismo y consejero del rey Enrique III. El padre de este rabino fue Simón Halevi, que también tuvo cargos importantes dentro del rabinato burgalés. Bueno, menciono a este personaje. Pasaría a otro personaje que es contemporáneo de Shlomo ben Isaac Halevi, que es Diego Gómez Manrique de Lara, primer conde de Treviño, que nace en 1381 y muere en 1440. Este personaje, que fue el primer conde de Treviño, tuvo como antecesor a un señor de Treviño que también pertenecía a la familia de los Manrique de Lara, y que de alguna manera le toca estar al frente de ese señorío cuando se crea el condado de Treviño, que fue creado el 3 de noviembre de 1453 por el rey Juan II de Castilla. Recordemos que Juan II de Castilla era
padre de Isabel la Católica. Bueno, espero no estar equivocado en el año de la creación del condado de Treviño y en la asignación de quien lo otorga, que fue Juan II de Castilla. Eh, que estoy viendo que que esta fecha de 1453 es muy cercana a la fecha del nacimiento de Isabel la Católica, hija de Juan, que habría de ser la reina Isabel la Católica a futuro, y que era hija de este rey que otorga la categoría de condado al señorío de Treviño. Bueno, ya reunimos dos personajes centrales, que es Diego Gómez Manrique de Lara, primer conde de Treviño, Shlomo Ben Itzhak Halevi, rabino que llegó a ser rabino en Burgos, pero que después ya en fecha cercana a los grandes pogromos de 1391 se convierte al catolicismo y adopta el nombre de Pablo de Santa María. Ya lo hemos tratado en otros videos, pero ahorita lo que quiero es hacer referencia a este texto, salirnos un poquito de las figuras de gran relevancia en el área burgalesa y en el área del condado de Treviño, salirnos y empezar a captar algunos trozos pequeños, para que no nos coma el tiempo, de toda esta labor de investigación expuesta en el libro que he mencionado. Del boletín de Hispania Judaica. Bueno, quiero hacer enfocarme en un punto. Después de que este rabino burgalés se convierte al catolicismo y adopta el nombre de Pablo de Santa María, esto es a finales del siglo XIV, en 1395 directamente el Papa en Roma, o en este caso que había problemas en Roma y que a veces estaba ahí oscilando en otros puntos franceses también, pero bueno, el Papa en turno, lo promovió a la dignidad de arcediano del condado de Treviño, bueno, del señorío de Treviño. Estamos hablando de 1395. Y ahí desarrolla una serie de actividades, este ilustre ex rabino, con una categoría o con un nivel de preparación académica muy elevado. No vamos a entrar en los detalles de este personaje, pero empieza realmente a desempeñar un cargo importante dentro del catolicismo en el condado de en el señorío de Treviño. Ahí los títulos de señorío y condado, pero bueno, una disculpa si de repente digo condado en lugar de señorío. Pero ahí empieza en Treviño. ¿Y por qué le doy importancia a esto? Porque los antecedentes de Treviño, que es el punto estudiado por el libro de Padrones de Antroponimia Judía del condado de Treviño en el siglo XV, tiene mucho que ver con la influencia que hasta antes de finales del siglo XIV, cuando este ex rabino inicia sus actividades ahí en Treviño, antes de esa fecha la judería estaba bajo reglas mucho más, de más movilidad, de más libertad, como ya sabemos, antes de 1391, que empiezan ya los pogromos en casi toda la península, pues la existencia de las juderías era con mucho más aceptable, de mucho más calidad para toda la población sefaradí. Bueno, agregaría que a este hombre convertido, Pablo de Santa María,
En 1401 el monarca le propuso para el obispado de Cartagena y lo nombró su consejero y lo nombró ayo del príncipe don Juan. Estamos hablando que era el futuro Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica. Y en 1415 ya fue elegido como obispo de Burgos y empieza ya esa carrera meteórica con una gran jerarquía a nivel de la Iglesia Católica, en este caso castellana. Bueno, si reunimos toda esta información, estamos viendo que la importancia de la judería en el condado de Treviño en la época medieval tuvo cierta relevancia. Claro, tenía como áreas cercanas a Vitoria, que es la capital de Álava, y a Burgos, que de alguna manera era la ciudad, tal vez la ciudad castellana de más importancia, cuando menos de más importancia histórica. Y a Musco, que es muy próximo a Burgos, que era el origen de los Manrique de Lara, y que fueron señores de Treviño y condes de Treviño. Y que tanto la familia de Pablo de Santa María o de Shlomo ben Itzhak Halevi, como la de los señores o condes de Treviño, tienen descendencia que viene a dar a la Nueva España y que concurren en lo que habría de ser el nuevo reino de León. Estas historias que son a las que recurro con mucha frecuencia para explicar o para tener una óptica distinta de la historia oficial del nuevo reino de León, es para que contextualicemos esta otra parte no narrada y que nos ayude a entender la forma de pensar de estas familias, que escasas 2 generaciones atrás de la de ellos habían tenido una presencia sefaradí muy, muy importante. Pues, quisiera mencionar también un pequeño párrafo de este libro. Claro, todo es muy importante. Trae datos estadísticos muy, muy relevantes que revelan cómo se manejaba esa judería en ese condado de Treviño. Y abro comillas. El estudio onomástico de estos nuevos padrones pone de manifiesto el sistema de identificación personal utilizado entre los miembros de una comunidad judía como fue la de Treviño, basado en la utilización de marcas familiares y estructuras bimembres, que sin embargo tienen un gran valor referencial. Este sistema se vio favorecido por el relativo aislamiento de sus miembros. Es decir, su relativo aislamiento de los miembros de la judería treviñesa respecto de la sociedad cristiana que la circundaba, incluyendo la burgalesa, que tenía todavía más poderío político o económico, o la de Vitoria, por decirlo. Entonces, Treviño, condado de Treviño, como un punto intermedio que hasta la fecha de hoy sigue siendo un área disputada por Burgos y por Álava, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, como podemos ver en esta referencia que estoy dando de este libro, para todos los que me siguen en este canal, pues creo que es un dato interesante y que pueden adentrarse en los detalles de esta judería que nos interesa entender
más a fondo que nos interesa conocer, porque forma parte de la vida que llevaron generaciones previas a, a las familias que llegan aquí ya a finales del siglo XVI. Y antes de terminar esta breve exposición, quiero leer, así es un poquitos párrafos, de un canto que se llama burgalesa. Es un canto tradicional de la Raya de Portugal. Y lo asocio porque aunque la Raya de Portugal ya no está tan inmediata a la región burgalesa, pero une en este pequeño canto, en esta pequeña composición musical, une a la Raya de Portugal, que es de donde venía don Luis de Carvajal y de la Cueva y muchas de las familias que se incluyen en la conquista y colonización y pacificación del nuevo Reino de León, y que se unen a otras familias que venían, que ya habían estado décadas anteriores del siglo XVI y que venían del área minera de Zacatecas, y ahí es donde entran estas otras familias que he hecho mención, que tienen nexos familiares o bien con el área del condado de Treviño a través de los Manrique de Lara, o bien con don Pablo de Santa María o Shlomo Ben Itzhak Halevi, o lo que después fue la familia de este ex rabino, de apellido también Caballería. Bueno, ahí se juntan todas, pero en este texto, que es repito, un canto tradicional de la Raya de Portugal, y si espero no estar equivocado, tiene como promotores o autores a Paulo Meiriños, que es portugués, y a Luis Antonio Pedraza, que aunque creo que es de origen catalán, pero se ubicó más en las cercanías de la Raya de Portugal. Y desde ahí promueven este tipo de música y de canciones que hacen alusión a la Raya de Portugal, a esa Raya de Portugal tan importante en la historia del nuevo Reino de León mexicano. Bueno, dice así, abro comillas: adiós, Raya portuguesa, recuerdos traigo de ti. Yo quise a una burgalesa y ella no me quiso a mí. Ella no me quiso a mí y con otro se casó. Y ahora anda preguntando las vidas que traigo yo. Las vidas que traigo yo no te las puedo decir. Yo quise a una burgalesa y ella no me quiso a mí. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el molino, la Raya, donde soy el molinero. Cierro comillas. Bueno, espero haber captado el texto de manera íntegra y correcta. Pero, casualidad o no, pero esta letra de canción me llamó la atención por toda la historia que ya traigo yo analizando desde hace décadas, y que casualmente une a través del amor, a través del desamor, a, a, a un hombre de la Raya de Portugal con una mujer de Burgos, y como es sabido, Castilla o Burgos en particular, pues tenía un estatus, cuando menos en la concepción, como se autoconcebían los burgaleses, muy superior en ese tiempo, estoy hablando del medioevo, al estatus que conservaban los que poblaban la Raya de Portugal. Bien, en menor medida, desde luego, pero continuó esa concepción, y ya lo hemos platicado esto en otros videos, como la conquista, colonización y pacificación del nuevo Reino de León, esencialmente hecha por familias de la Raya de Portugal, no fue la exención para que esta pugna entre el poder castellano y la fragilidad portuguesa o de la Raya de Portugal
no chocara y cómo finalmente acabó un buen número de integrantes de estas familias del Nuevo Reino de León, fundadoras del Nuevo Reino de León, o bien con procesos inquisitoriales, o bien con encarcelamientos, o bien con destituciones, etcétera, 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 que ya lo hemos explicado en otros videos. Muy bien, amigos de Recuperando Historias, gracias por permitirme su tiempo y espero sirva esta breve exposición de datos para que despierten interés y curiosidad y podamos contextualizar con un poquito más de información la vida y la forma de pensar de las primeras familias de las cuales venimos y que llegaron a esta parte septentrional novohispana. Gracias nuevamente y nos escuchamos en próximas ocasiones. Hasta pronto.